Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompaña en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y en esta ocasión vamos a entrevistar al ingeniero químico Jesús Cruz Madrigales, egresado de Río Verde, zona media, lo cual nos da mucho gusto porque nunca hemos tenido a alguien de por allá y él es generación 91. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por tu invitación. Y mire, normalmente empezamos esta entrevista preguntando cómo fue o por qué fue que usted eligió en aquellos tiempos esa carrera en especial y estudiar la Universidad Autónoma. Ok, bueno, a mí la química siempre me llamó la atención cuando fui estudiante. Las matemáticas y la química siempre me llamaron la atención. Y yo tenía dos opciones por estudiar, ingeniero civil o ingeniero químico. A final de cuentas me gustó más la ingeniería química porque mi idea era trabajar en petroquímica, trabajar en alguna empresa donde se pudieran hacer productos mediante reacciones, mediante procesos pues sofisticados en cuanto a combinación de elementos, ¿no? Y por eso fue que la elegí. ¿Y por qué eligió la universidad precisamente? Bueno, la Universidad Autónoma en lo particular siempre me llamó la atención porque cuando pude o tuve la oportunidad de venir a San Luis y conocer el edificio principal, siempre me impresionó y me daba la idea de que era una universidad muy, muy buena en cuanto a su perfil académico. Inclusive yo tenía ya conocimiento que la Escuela de Medicina de aquí de San Luis pues es una de las mejores del país. Entonces mi idea era entrar a la universidad. Desgraciadamente no pude venirme a estudiar a San Luis porque pues, económicamente no tenía los recursos. Y opté por estudiar en Río Verde en la unidad que habían abierto, que era la unidad zona media. Ahí fue donde empecé mi carrera y ahí fue donde literalmente la terminé. ¿De dónde es usted? ¿Usted es de Río Verde? Soy originario de Río Verde. ¿Cómo cuánta gente aplicó con usted? Sin temor a equivocarme, creo que fuimos para la carrera de ingeniero químico alrededor de 25 gentes. ¿Y cuántos entraron? Originalmente llegamos a ser cerca de 20 personas. ¿Cómo se enteró usted que estaba dentro de la universidad? Es que ya lo habían admitido. Porque hay que ir a ver las listas. Y si no me equivoco, creo que en la preparatoria de Río Verde, que es donde yo estudié, nos publicaron las listas también. ¿Y qué le causó verse en la lista? Pues una emoción muy grande porque yo había retomado mis estudios después de haber estudiado una carrera técnica, me volví a meter al tronco de preparatoria, porque la carrera que yo había estudiado era técnica y era terminal. Entonces yo sí quería terminar una carrera de ingeniería. Carrera profesional. ¿Cómo fue para usted ya llegar a las clases? Me comenta, usted ya conocía el lugar desde antes, supongo. Sí, ya nos habían invitado. La verdad es que las gentes que arrancaron la escuela de Río Verde fueron unas personas muy profesionales que dieron mucha difusión a toda la zona media. Y bueno, ya nos habían invitado a conocer las instalaciones. ¿Cómo fue para usted llegar ese día de clases? Y pues supongo que es darse cuenta que es otra cosa distinta a lo que había vivido antes. Completamente, es distinto. No sé, pero en mi generación la preparatoria era mucho de andar con los amigos, de estudiar, pero también andar un poquito en el relajo, en el ambiente. Y llegar a la universidad es distinto porque es darte cuenta que vas a estudiar tu carrera profesional y de lo que estudies y del empeño que le pongas, pues es de lo que te vas a sostener toda tu vida porque pues es de lo que vas a trabajar, ¿no? Sí, claro. ¿Usted recuerda cuáles eran sus materias favoritas de ese tiempo? O más que sus materias favoritas, algunas que sientan que le ha servido más en su desarrollo profesional. Bueno, definitivamente creo que todas sirven bastante. Luego de repente creemos que hay materias que son de relleno, pero no son de relleno. Todas las materias te dan una formación muy importante. Y hay materias que son muy difíciles, porque son las materias de ingeniería, que de repente no es que no las uses, sino es que ya la industria tiene tantas tablas, tiene tantas soluciones hechas que ya solo es recordar lo que aprendiste y saber que lo que te están ofreciendo es lo correcto. Materias complicadas o materias que me gustaban mucho, pues química analítica, química orgánica, cálculo,
transferencia y movimiento, en fin, todas las de la carrera, todas las especialidades muy buenas. Y los laboratorios particularmente también, los laboratorios de analítica me gustaban bastante. ¿Qué hacían ustedes en los laboratorios? O sea, ¿es un planteamiento práctico de las materias? Así es. En lo que era química analítica, bueno, pues era analizar algunas sustancias o hacer algunas prácticas y mediante cálculos pues, sacar valores o darnos cuenta o comprobar el que la reacción o el procedimiento que se había hecho pues era el correcto ya prácticamente, no nada más teóricamente. Claro. Y en los laboratorios de movimiento, que eso sí los tuvimos que venir a estudiar acá a la universidad, veníamos cada fin de semana o cada 15 días acá a la Universidad de San Luis, al edificio de aquí de universidad. Hacer los laboratorios de masa, de movimiento, también era comprobar toda la teoría que habíamos hecho o desarrollado mediante fórmulas. ¿Cómo, ahora que me lo comenta, cómo viajaban? O sea, ¿en grupo? ¿Cada Sí, quien venía? No, era una experiencia interesante y padre porque, bueno, de entrada, el grupo que nos formamos en Río Verde, éramos un grupo muy unido porque éramos poquitos, estábamos tratando de dar el resultado, porque a final de cuentas se pensaría que una universidad o una unidad no tiene la capacidad o la calidad que tiene pues la máxima casa de estudios acá en San Luis Potosí, lo cual es totalmente falso, porque sí teníamos una preparación excelente con los profesores que teníamos. Y bueno, nos hicimos un grupo muy unido y eso nos daba levantarnos temprano el sábado, venirnos con nuestras tortas, con nuestro lunch en el camión, llegar aquí a la central camionera, tomar camión y órale, vámonos aquí a la facultad, ¿no? Ustedes se venían entonces por separado, ¿no era como un camión juntos de la universidad? No, sí, por separado. Nos veníamos por separado todos juntos, la maestra también se venía con nosotros o el profesor. De repente a lo mejor él por otras cuestiones administrativas que tenía que hacer en la universidad se venía un día antes y se quedaba también, ¿no? ¿Y se regresaban ese mismo día? Nos regresábamos ese día, obviamente, pues primero íbamos a darnos la vuelta al centro, ¿verdad? Claro. A darnos una vuelta, a comer a las gorditas de Morales o a ver dónde comíamos, ¿no? Pero siempre todo muy padre. ¿Quiénes fueron sus profesores de ese tiempo? ¿Se acuerda quiénes fueron? Sí, me la pones muy difícil, pero sí me acuerdo. Y pues la verdad es que todos fueron excelentes. A lo mejor no me voy a acordar de todos, perdón por si omito a alguien, pero está el profesor Juan Manuel Izar Landeta, un excelente profesor, un ingeniero químico, yo creo que de lo mejor que puede tener la universidad en cuestión de docencia. La profesora Estela Fernández, también una excelente ingeniero químico. La profesora Irene, que también era excelente ingeniero químico, la directora en aquel entonces, Milka Escalera, bastante preocupada por el impulsar la escuela y darle un prestigio, darle un nombre, también muy buena. Y bueno, más profesores que ahorita no te puedo mencionar porque ya la memoria me falla de repente, pero todos excelentes, ¿eh? Oiga, también, ya nos platicó un poquito, pero platícanos de sus compañeros, de sus amigos. ¿Quiénes fueron en ese momento? Y no sé si todavía se sigue llevando con ellos, ¿sabe de ellos o no? Ay, mira, sí sé de ellos. Realmente después de que uno empieza a trabajar, se casa y empieza a hacer su vida laboral y pues a lo mejor también un poquito lo social y ya no regresas a tu casa, a tu tierra, vas perdiendo el contacto, pero no pierdes la añoranza ni la amistad. Muy buenos compañeros todos sin excepción. Al final, si la memoria no me falla, acabamos casi 10 de todos los que éramos. Acabamos casi 10 y bueno, vinimos a estudiar el curso de opción a tesis juntos, vivimos todos en una casa, después nos cambiamos a otra porque no salía agua caliente ahí, estaba media fea, pero bastante bien con todos, y todos sin excepción. Bueno, desgraciadamente en el camino se nos quedó una compañera que muy buena maestra, estaba dando clases ahí en Río Verde y desgraciadamente ella tuvo un infarto, falleció. Pero una excelente persona, Olivia, un saludo para sus papás, para sus hermanos y fuera de ahí, bueno, pues todos estamos en la industria, creo yo. ¿Cómo se llamaban algunos nombres que suelte por Bueno, ahí? está Olivia, que en paz descanse, Rubén, Coco, Nicolás, Artemio, creo que no, me faltan 2 personas más que ahorita se me olvida su nombre, pero éramos 9 conmigo en total.
Y bueno, hay muchas anécdotas, buenas y malas, travesuras que uno de estudiante hace, pero todas muy divertidas, todas muy agradables. Y te podría decir que, bueno, una que nos costó una buena reprimenda y un buen regaño fue cuando quisimos que el municipio nos donara el rastro municipal. En aquel entonces se hizo un rastro nuevo que se decía en cuestiones políticas que era un elefante blanco. Uh-huh. Pues nosotros, varios compañeros míos y yo andaba ahí en la bola, pues quisimos que el municipio nos lo regalara, ¿no? ¿Pero para qué lo querían? Para meter ahí los laboratorios. O sea, queríamos que la escuela creciera, que la escuela creciera hacia ese edificio que nos quedaba como a medio kilómetro de ahí de la escuela. Y pues fuimos hasta hacer un meeting allá frente a la presidencia municipal, ¿no? Y pues así nos fue con las autoridades y con los directores, ¿no? Pero bien, o sea, sí. La verdad es que cuando uno es estudiante tiene un espíritu siempre de lucha y de revolucionario, y revolucionario, y bueno, a nosotros tampoco fue la excepción, ¿no? Pero sí, a todos nos pasa. A todos nos pasa, sí. Oiga, ya rumbo al final de su carrera, ¿cómo fue ya ir concluyendo su carrera de ingeniero químico? No sé si a ustedes les tocaba hacer prácticas, servicio social, ¿cómo es en esa carrera? Sí, de hecho yo y mis compañeros al final casi de la carrera, nos tocó buscar prácticas profesionales. La escuela nos apoyó, en los maestros que teníamos, te digo, excelentes todos, todo el personal, hasta la gente administrativa o de intendencia, siempre, pues como éramos un grupo pequeño, éramos como una comunidad muy cercana, ¿no? Siempre tratando de ver qué se ofrecía. Y nos ayudaron a conseguir prácticas profesionales. A mí en lo particular me lo consiguieron en una refresquera que había ahí en el centro de la ciudad, donde se embotellaba refresco. Y fue muy padre, fue muy bonito. Fue también ya tener la conciencia de que casi nos acercábamos al final de nuestra carrera y había que preparar todo, ¿no? Había que preparar desde tu opción a tesis o tu examen, o empezar a preparar papeleo, empezar a cerrar bien las materias, porque obviamente al principio de la carrera, bueno, al menos en mi caso, yo creo que traía la inercia de la preparatoria, de jugar, de relajear, pero te vas dando cuenta cada vez que vas avanzando, te vas dando cuenta que viene una responsabilidad muy grande, ¿no? Viene terminar y enfrentarse a la vida, ¿no? Enfrentarse a lo que ya en teoría terminaste, estudiaste y te preparaste para ello. Y es momento de ejercer. Y es momento de ejercer, pero igual siempre siempre nos llevan de la mano. Bueno, a nosotros siempre nos llevaron de la mano. Los profesores siempre estuvieron al servicio de nosotros, pues para apoyarnos en lo que fuera necesario, ¿no? Los laboratorios, el último año, te digo, viajando aquí a San Luis a hacer los laboratorios, a hacer las prácticas, nos apoyaban los profesores de aquí de la facultad, siempre nos apoyaron bastante, nunca dijeron, pues es la escuela de Río Verde, esa no. Siempre fuimos como una extensión de ellos y siempre estuvieron también al pendiente de nosotros. ¿Sus compañeros de aquí cómo eran con ustedes también? Bueno, ahí sí no teníamos tanto trato. Tuvimos trato ya cuando vinimos a hacer el curso de opción a tesis. Y se sorprendían al decir, que hay una escuela en Río Verde de ingenieros químicos. Pues sí, de ingenieros químicos. Era justo lo que le iba a preguntar, si nos podía platicar un poco más de cómo fue precisamente su proceso de titulación, cómo fue el curso, cómo se dio esa parte. Ok. En aquel entonces, y ahorita a lo mejor no estoy muy inmerso en la cuestión educativa, pero en aquel entonces teníamos dos opciones: titularte por examen o hacer un curso de opción a tesis que era válido para titularte. Ajá. Y en ese curso de opción a tesis recuerdo que llevamos 4 materias y pues obviamente era aprobar esas 4 materias con un mínimo de 8. Entonces al terminar tú ese curso de opción a tesis, te preparabas ya nada más para un examen presencial con titulares y sinodales. Ajá. Ese fue allá en la Universidad de Río Verde. 2 o 3 preguntas de la carrera y también de, bueno, cuál era tu expectativa, qué pensabas hacer o en dónde ibas a aplicar tu conocimiento. Y pues bueno, en lo particular a mí me fue bien y creo que a todos mis compañeros también les fue bien.
¿Cuánto tiempo duró su curso, me comentaba? Casi 6 meses. Oiga, ¿y cómo fue eso, lo que me platicaba de vivir todos juntos y vivir aquí en Fue San Luis? agradable, fue bonito, ¿eh? Fue muy bonito porque eso nos unió más todavía como compañeros. Ajá. La verdad es que ya éramos muy unidos desde Río Verde, pero ya estar viviendo aquí juntos nos unió más. De repente, pues era levantarnos todos a la misma hora y vámonos a la escuela, o en la tarde de repente irnos en bola a la Plaza de Armas, al Templo del Carmen, a la Alameda, al cine, a dar la vuelta, ¿no? Y bueno, ya cuando se acercaba el final del curso, era buscar trabajo, porque sí, la idea era también, bueno, ya terminamos, ahora lo que sigue, ¿verdad?, a trabajar. Y ya de repente era bonito ver que alguien se tenía que levantar a las 4 de la mañana para prepararse porque su camión pasaba a las 5 en la Alameda, o que se tenía que dormir en el día porque pues a lo mejor él iba a empezar a trabajar de noche. Fue muy padre, ¿no? Era muy padre también de repente pues el cocinar. Ahora a quién le toca, ahora a quién le toca lavar los trastes, ahora a quién le toca tender las camas, limpiar la casa. ¿Quién se va a ir el fin de semana a Río Verde? ¿Quién no tiene dinero para irse a Río Verde? ¿Va a quedarse aquí el fin de semana? ¿Quién trae qué de allá? Porque pues, siempre hay que traer comida de allá, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, era muy padre, era muy bonito. Oiga, precisamente le iba a preguntar un poco más de eso. ¿Cómo fue ya enfrentarse a la vida profesional? Ay, fue muy interesante porque la industria de repente tiene un ritmo que pues ya lo lleva por inercia natural, ¿no? El estilo de trabajo o el ritmo de trabajo que ya lleva la empresa, ¿no? Y de repente uno llega con todo el conocimiento en la espalda, cree uno que trae ya todo el mundo atrás de conocimiento, y trae a lo mejor una inercia de querer comerse el mundo y querer cambiar la empresa de la noche a la mañana, ¿verdad? Cuando difícilmente va a ser así, ¿no? Pero va aprendiendo uno con todas las herramientas que te dieron en la escuela, y te digo por eso las materias ninguna es de relleno. Vas aprendiendo cómo ir insertándote en esa vida laboral, y cómo todo lo que aprendiste, toda la creatividad que te enseñaron, la puedes ir desarrollando poco a poco en la empresa. ¿Sí? ¿Usted siempre ha trabajado en esa área, en la industria? Siempre he trabajado en Bimbo. ¿Siempre ha trabajado en Bimbo? ¿Cuántos años lleva trabajando ahí? Ya voy a cumplir 20 años. Oiga, platícanos un poco, ¿qué hace en su trabajo? Bueno, mira, yo cuando salí de la escuela, que fue después del curso de opción a tesis, terminé mi curso y a los 15 días ya estaba trabajando en Bimbo. Acaban de abrir la empresa aquí en San Luis Potosí. Y bueno, yo inicié pues como administrativo de producción, en el área de producción. Yo tenía la idea de que, pues bueno, no era lo que mi carrera creía yo que no era en lo que mi carrera había estudiado. Yo quería estudiar, o quería más bien trabajar en petroquímica o en alguna empresa química, ¿no? Y bueno, yo dije, voy a entrar a trabajar porque pues necesito empezar a producir, necesito dinero para pues seguir manteniéndome y tratar de ayudar a mi familia. Y pues empecé en la panadería, ¿no? Digamos, ahí en la panificación. Yo dije, bueno, trabajo medio año, un año, y pues después a buscar, ¿no? Porque desgraciadamente en la empresa siempre requieren gente que tenga experiencia, Claro. lo cual es difícil. Nadie sale de la escuela teniendo experiencia. Tenemos que trabajar y alguien nos tiene que dar la primera oportunidad. Y Bimbo particularmente siempre nos ha dado y siempre ha dado oportunidad a jóvenes que acaban de salir de su carrera, ¿no? Empecé mi carrera como administrativo, luego fui supervisor de producción. Me invitaron a los 3 meses irme a Irapuato a capacitarme como supervisor de producción, Uh-huh. que aprendiera en otras plantas cosas distintas a lo que se desarrolla aquí, y que no, de cierta manera, adquiriera la misma cultura del supervisor de aquí, no porque sea malo, sino porque siempre en otros lados hay cosas nuevas y mejores que ver, ¿no? Sí. Que aplicar. Y bueno, entré a supervisor de producción, me gustó la empresa, me gustó su filosofía, me gustaron sus valores, se me olvidó la petroquímica, se me olvidó la química, aunque en el PAN hay mucha ciencia y mucha química, hay tanta que uno no se imagina, ¿no? Pues sí. Como en todo, quizás.
y empecé a aprender de panificación. Cuando ya casi aprendí de panificación, me dieron la oportunidad de pasar a mantenimiento, porque yo había estudiado una carrera técnica cuando era más chavo, Ajá. de electricidad. Y la verdad es que ya ni me acordaba de la electricidad, ¿verdad? Pero bueno, pasé a mantenimiento, batallé bastante, a punto estuve de tirar la toalla y de salirme de la empresa, porque la verdad es que el mantenimiento es un área completamente distinta a la producción. Pero con el apoyo de mis compañeros, de mis muchachos, de los que eran mis mecánicos, mis colaboradores, empecé a aprender y empecé a tomar el ritmo. Y la verdad es que hasta el momento soy feliz de estar ahí en la empresa y pues creo que va a ser mi único trabajo hasta que llegue el día de mi jubilación. Oiga, ingeniero, ¿qué cree usted que le ha dejado la universidad en su vida profesional y en su vida personal? Bueno, en mi vida profesional creo que me dio las herramientas para poder entender las cosas. A lo mejor es muy simple la respuesta, pero no. abarca un gran contenido, porque realmente en la universidad, la escuela te enseña el cómo son las cosas, ¿sí? El porqué de las cosas, el por qué las cosas funcionan de tal o cual manera, y te dan la facilidad de aprender o de ser creativo, de innovar, de crear, y yo creo que eso es lo que uno va a aprender realmente a la escuela. Aparte aprende valores, bueno, en mis tiempos se aprendían valores, y pues a tratar de siempre investigar, buscar el porqué de las cosas, ¿no? Y ya por último, ¿qué cree usted que le da a la universidad desde su trabajo, desde su vida diaria? ¿Qué le doy yo a la universidad? Bueno, mira, yo en lo particular creo que nosotros siempre debemos de estar en pro de apoyar a las nuevas generaciones. Nosotros en lo particular tenemos un programa de prácticas con gente universitaria, y no nada más universitaria, también tecnológica, también carreras terminales técnicas. Sí tenemos nosotros esa vocación de poder ayudar, ¿no? De poder decir, vénganse acá, hay prácticas. Obviamente no hay para todos, ¿no? Porque hay un cupo, pero ahorita en lo particular tenemos una buena cantidad de practicantes de la universidad, del tecnológico, del otro tecnológico nuevo que está allá por nuestra escuela, por nuestra fábrica, y de varias universidades que hay más aquí en la capital. Y particularmente yo, siempre que puedo, trato de hablar con los jóvenes, con los chavos, y decirles, bueno, que la vida no es vivirla a la carrera, ¿verdad? Es poquito a poquito. Las cosas se van dando poco a poco, ¿no? Que no tengan la expectativa de terminar la escuela y pensar que ya van a llegar a un puesto directivo o ejecutivo en una empresa, ¿no? Sino que hay que ir haciendo el camino, ¿verdad? Claro. Y obviamente hay que ir haciendo el camino en lo que a uno le gusta. No hay que ir a un lugar donde no te guste, porque entonces pues no vas a ser feliz. Claro. Oye, ingeniero, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y bueno, que nos haya platicado toda la experiencia. Y como le comentaba en un inicio, no habíamos tenido la suerte de que alguien nos platicaba cómo era. Y bueno, ya para todos los que nos escuchan saben cómo es y cómo fue, y pues de alguna manera cómo sigue siendo también, porque las cosas se deben de parecer aún todavía un poquito. Claro, así es. Y nada más como último comentario, las escuelas descentralizadas, créanme que son igual de buenas que las escuelas o las facultades que tenemos aquí en el estado, ¿no? Yo creo que los planes de estudio, el empeño que le ponen los profesores es igual al empeño que le ponen aquí o que le ponen allá, y creo que allá el plus que hay es que somos entes pequeñitas y somos gente que tenemos ganas de demostrar que sí podemos y que sí tenemos la capacidad, la misma capacidad que tienen todos. Entonces es una buena oportunidad para todos aquellos que no tienen pues la oportunidad, como muchos, de venir a la capital a estudiar, ¿no? Es mejor estudiar allá y cerca de la casa, cerca de la familia. Claro. Porque al final de cuentas el núcleo familiar, cuando uno lo tiene cercano, lo puede ayudar a seguir desarrollando y lo va alentando a ese crecimiento. Sí, claro que sí. Muchas gracias, ingeniero, le agradezco mucho y les agradezco mucho a ustedes que nos hayan sintonizado. Los esperamos la próxima semana para que nos acompañen una vez más. Él fue el ingeniero químico Jesús Cruz y mi nombre es Raquel Soto. Nos despedimos, hasta luego. Esto fue Parte de Ti. ¿Te
Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.